Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro sobre la mesa. Primero que nada voy a saludar a mis compañeros de mesa. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto encontrarnos nuevamente en este segundo programa de Sobre la Mesa. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estamos, chiquilines? ¿Todo bien? Voy a repetir algo que dijo el loco, pero el segundo programa, yo pensé que no durábamos uno, así que en realidad estoy absolutamente feliz. Y aparte, mirá cómo venimos. Esto nos dimos cuenta, obviamente, antes de entrar a la cámara. Digo, vos te diste cuenta de los colores que traemos, ¿no? Lo hicimos totalmente sin querer, porque en realidad era como veníamos. Pero solo falta que yo me ponga ahí nomás, ¿no? Para los que están mirando. Bueno, cada uno lo usa con la imaginación que quiere, ¿no? Pero justo coincidió que vinimos de rojo, azul y blanco. Así que vamos a hablar de política. Salió muy espontáneo esto. Vamos a empezar con el primer tema, Gonzalo. Bueno, arranco yo. Vamos a tirar el primer tema sobre la mesa. En estos días trascendió un proyecto de iniciativa privada para ampliar la ruta 102, la perimetral, para llevarla hasta la ruta 1. Y eso tiene algunas cuestiones ahí complicadas. Por lo pronto, como esto se trata de opinar, yo entiendo que es absolutamente necesario que la ruta 102 llegue hasta la 1. Porque eso la llevaría hasta conectarse con la 3, por ende, esquivas Montevideo y el tráfico de camiones sería mucho más fluido. No, y de los turistas también, los que vienen, los que vienen de, por ejemplo, de Argentina. Ahora Argentina está mal, pero cuando Argentina está bien, los turistas pasan por la 102 preso, se evitan tener que... Esquivas Montevideo y eso le da un tiempo... Te digo para los que van para Punta del Este, no los que van derecho para... No es el caso nuestro. No es el caso nuestro, pero pensamos en ello también. Pero, ¿qué complicación tiene eso? No, eso tiene muchas complicaciones. La más importante es desde el punto de vista ambiental, porque la iniciativa privada esta plantea atravesar los humedales del Santa Lucía con las cuestiones ambientales que ello implica, además de la expropiación de 55 padrones. Hay una cuestión ahí medio complicada que medio va de acuerdo con cómo el gobierno maneja las cosas, de que los vecinos de esos 55 padrones fueron en algún momento notificados le golpearon la puerta y le dijeron, soy fulanito de tal, mire, le vamos a expropiar su terreno. Y mucha incertidumbre genera eso en los vecinos. Y además, hasta el momento, el Ministerio de Transporte, que es quien debería encargarse de esto, no le ha comunicado oficialmente. En este momento el Ministerio de Transporte lo está estudiando y se solicitó al Ministerio de Ambiente, por el tema de los humedales, un estudio de impacto ambiental. ¿Ah? Que de pique, debo decir, si es un área protegida, me parece que no se podría tocar, a no ser que fuera absolutamente necesario. Y ahí es donde entra la segunda parte de esto. Ya en el último periodo de gobierno del Frente Amplio, se presentó un proyecto para extender la ruta 102 hasta la 1. Solamente que no tocaba los humedales y afectaba la menor cantidad posible de padrones. ¿Qué pasa? Iba enganchado contra Mos Viejo. ¿Viste cómo hicieron la 102? La 102 es un tramo tras otro de calles que ya existían. Eso era el andaluz. Exacto. Bueno, lleva a mi querido Casarín. Lógico, vos lo tenés clarito. Pero por eso tomaba, empalmaba y algunas partes se hicieron de ruta nueva que no había trazado. Pero la historia acá es que no se va a respetar un trazado existente. Porque atraviesa los humedales, parte el Parque Lecoq en dos. Yo entiendo que quizás hay mucha gente que no sabe ni lo que es el Parque Lecoq, pero para los que somos de aquella parte de Montevideo, el Parque Lecoq es el corazón verde de una buena parte de Montevideo, de esa parte ya llegando a San José. Entonces, me parece que tiene muchos temas complicados. La palabra en este momento la tiene el Ministerio de Ambiente. Yo creo que es un tema que hay que tomarlo. Y tiene muchas aristas, porque desde lo que piensa la ciencia, hasta lo que piensan los vecinos, y hasta lo que piensan hasta los transportistas o los turistas. Porque toca muchas partes que son absolutamente necesarias. Así que yo les tiro este tema sobre la mesa y me gustaría escuchar su opinión. Y bueno, también está lo que piensa Loco Pepe, así que vamos a decir lo que piensa Loco Pepe de este tema, que es un tema que toqué ahí de oído por la radio, que obviamente Montevideo está muy preocupado o preocupada directamente la intendenta por este caso. Porque obviamente, como decís vos, toca un espacio natural de nuestra ciudad. Pero también hay que entender algo, ¿no? Yo hace tiempo vengo hablando, o sea, tiempo te estoy hablando de años, hablando de la importancia de políticas medioambientales que han sido totalmente ausentes en este gobierno.
y posiblemente insuficientes también en el gobierno anterior. Estamos hablando del uso de transgénicos, estamos hablando del cuidado de los ríos. Ahora estamos viendo las consecuencias cuando tenemos una emergencia por el tema del agua, que tenemos agua, no sé si para 10 días en la costa, por lo menos donde estamos nosotros, y en Montevideo no sé si para un mes. Ahora hablaremos también de ese tema. Pero hay que entender que Uruguay está rodeado de ríos, ¿no? Tenemos ríos por toditos lados, arroyos por toditos lados, y ni que hablar del agua subterránea que tenemos. A mí me preocupa muchísimo de que Uruguay esté en una crisis de agua, siendo que tenemos tanta agua. ¿Qué es lo que está pasando? Aparte de la sequía, obviamente, que es una cuestión también relacionada directamente al cambio climático, que no nos aboca solamente a nosotros, pero tampoco somos indiferentes a este hecho, porque eso es lo que apunta al Uruguay, ¿no? El Uruguay, nosotros lo tenemos como a nivel latinoamericano, Uruguay como un país natural. Y esa visión nos hace ver un poco primitivos en materia de lo que son ciudades. De hecho, Montevideo es una de las ciudades más chicas, si no es la más chica de toda América con relación a lo que es el país, ¿no? Va a Rosario, Argentina, que no es una capital y es muchísimo más grande que Montevideo. San Paulo, que estamos hablando que un barrio de San Paulo es Montevideo. Entonces, como nosotros nos vemos chiquitos, creemos que el extendernos, el crear edificios, rascacielos, que acá por suerte todavía no tenemos, pero creemos que eso es avance, eso es progreso. Y yo creo todo lo contrario, creo que progreso sería poder desarrollarnos como sociedad lo más naturalmente posible. Por ejemplo, en Colombia, las mayores reservas naturales de Colombia han sido desaparecidas por el tema de la minería, de la explotación del petróleo y andemás. Pero un país totalmente natural ahora está en riesgo, uno de los países con más biodiversidad del mundo. Ahora amenaza esa biodiversidad el cambio climático y las consecuencias del ser humano, que nosotros tendríamos que, por experiencia ajena y para no esperar que llegue ese momento, imagínense si ahora estamos en crisis con el tema del agua por una pequeña sequía, pero no solo por la pequeña sequía, sino por la gran contaminación que hay en arroyos y ríos, que cosas que no se dicen, ¿no? O sea, tenemos una profunda crisis de contaminación que está prácticamente derivado de la mugre que tira la gente, o sea, porque no tenemos grandes industrias que contaminen, y de hecho hay políticas que cuidan ese aspecto, pero me preocupa muchísimo que no tomemos en cuenta de que ahí pasan unos humedales, que es un espacio importantísimo para la biodiversidad nuestra también, así que si habiendo alternativas, porque por ahí también se escuchó de que es más largo ese tramo, ¿verdad? Entonces, por más de que sea más largo el tramo, y vale la pena. Esto es como cuando vas a construir algo para tu casa, ¿verdad? Decir, bueno, esto es más barato, pero lo barato a veces te sale caro, y bueno, más vale invertir unos pesitos más, lo hacemos bien y que nos quede bien. Bueno, esto es lo mismo, invirtamos lo que tengamos que invertir, pero vamos a hacerlo bien, pensando también en el futuro, ¿no? Porque eso es lo más importante, no olvidarnos de que el progreso tiene que venir, pero también tenemos que cuidarlo a posteriori. Es muy interesante, Ernesto, lo que decís. Estoy muy de acuerdo también con la opción que estaba planteando Gonzalo. Es necesario tal vez el tema de armar una ruta por todas las características y la situación que expresaba muy bien el compañero, pero el tema del medio ambiente es muy importante, y más en estos casos, como decías también, Ernesto, tú, porque los humedales generan un ecosistema, no solo vegetal, sino también animal, y también tiene una función muy importante dentro de este equilibrio entre las sequías y las inundaciones. La naturaleza tiene en esos lugares, en esas áreas protegidas, la virtud de poder absorber agua cuando las inundaciones se dan, que hay muchos lugares en Santa Lucía y zonas aledañas donde sufren de inundaciones cuando hay muchas lluvias o los ríos se desbordan desde Florida hacia abajo. Y es muy importante la absorción de esos vegetales, que a su vez tienen la capacidad de, cuando hay sequía, ir largando la misma agua que absorben periódicamente y progresivamente para mantener los suelos húmedos. Entonces es algo que sería muy grotesco atravesarlo por un tema comercial, teniendo en cuenta también que hay 3 empresas que son privadas las que están generando esta iniciativa y que están poniendo el proyecto en lo que es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas,
que ellas pretenden de ese valor de oferta generar una ganancia del 10%, entonces hay que equilibrar también entre la importancia del medio ambiente, los cambios climáticos, el bienestar de toda la población y esa cifra que se podría guardar en los bolsillos de unos pocos, que no siempre se devuelve otra vez a la sociedad tampoco. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, el Ministerio de Ambiente lo tiene que manejar de la mejor manera posible. Me parece que una buena alternativa sería esta, de construir la ruta así para generar comercio, para generar un traslado más corto, entre comillas, de lo que hay actualmente, no necesariamente atravesando lo que son los humedales, y que el turismo también sea una actividad que no solo tenga un carril más rápido, sino que también disfrute de la naturaleza, que es lo característico de esta zona. Está buena esa. Sí. Esa en realidad está linda porque así se... Claro, no van a querer invertir un mago, pero digo, tenés que hacer tipo... ¿Cuál es la ruta? La 60 es o la 12. Yo tengo problemas con esa ruta, la que sale de Mina y llega a Punta del Este. Y es una ruta la 11 que la baja de... No, la 11 es la que va por Atlántida. Es la 60 o la 12. Después se los cuento porque yo soy medio... o no lo dejan acá en los comentarios. ¿Cuál fue? Déjenlo. Pero es una ruta que es una ruta panorámica, que en realidad es linda, es disfrutable el camino. Yo creo que sería una buena opción esa. ¿Puedes decir que Robert Bouvier nos dará pelota? Falero no me va a dar. Le vamos a mandar el programa a ver qué pasa. Andrea, tu tema sobre la mesa. Bueno, siguiendo otra parte, otro capítulo triste de lo que es la jornada diaria en Uruguay, siguen saliendo chat y repercusiones con respecto al caso Astesiano. En este caso tiene que ver con Gustavo Leal y tiene que ver también con las declaraciones de Raúl Astesiano, el hermano de Alejandro Astesiano. Él fue convocado el 15 de febrero a Fiscalía, a Asuntos Internos, mejor dicho, del Ministerio del Interior, a declarar sobre la visita de Gustavo Leal al padre de Astesiano. En esta se generaron dos capítulos muy interesantes dentro de las declaraciones. Fue entrevistado a la salida, tanto por Telemundo como a la tarde, por lo que es Montevideo Noticias, y en eso él se explayó en que, bueno, la primera acusación que tenía de que aparentemente Leal había ido a ofrecer dinero, negó rotundamente que plata no dieron, que no tenía que ver con eso, sino que se interesaba solamente por el caso. Y además hizo alguna otra declaración donde apuntó fuertemente contra Heber y contra Álvaro Delgado. Contra Heber, la frase como más contundente fue que entre el éxito y el whisky se olvidó de quién era la hermana. Y en el caso de Delgado lo trató como mentiroso compulsivo. Esto obviamente que ha traído otras declaraciones y me gustaría también que ustedes compartieran su opinión al respecto. Y yo creo que y el éxito y el whisky lo terminaron de confundir y ya está desconociendo a la gente. Se sabía. Se ha comprobado. Digo, hay chat de mi hermano hoy por hoy que comprueban que se sabía todo. A ver, yo creo que tiene muchas aristas esto. Bueno, básicamente todo lo de Astesiano viene entreverado desde el día 1. Esto último, porque vos nombraste asuntos internos. Yo tengo una duda, yo creo que ninguno es policía. A los que participaron o informaron sobre esa reunión. ¿Qué hace asuntos internos de la policía? Investigando a alguien que no es policía. Primera duda que le surge a Gonzalo Zubela, que no sabe nada. ¿Y no cabe por ser ex jerarca de la policía? No. Eso para mí, repito, sentido común. Quizás me esté comiendo alguna reglamentación y bueno, si alguien dice que hay alguna reglamentación al respecto, le escriben al gordo y el gordo se retracta. Ahora, de pique eso. Segundo, todo muy turbio. Todo es turbio. Vos hablás del tema de Leal. ¿Qué hace automáticamente ahí Alvarito Delgado en cuanto se entera de lo de Leal? Sale a pedirles explicaciones a Fernando Pereira, al Frente Amplio. ¿Qué estaba haciendo Leal ahí? Digo, ¿y no te parece que sería mejor que vos explicaras lo que dijo el hermano de Astesiano? Porque los indica como quien participó de la reunión con los rusos. No es la primera vez que lo escuchamos esto, ¿no? Porque el gobierno a veces parece que estuviera hablando de otro gobierno. Y están hablando de ello, están hablando de corrupción al lado del presidente, porque el fallo mediante del acuerdo con el que llegaron Astesiano y la Fiscalía implica que hubo delito. Y uno de ellos es asociación para delinquir. ¿Dónde están los socios?
Vos sabés que yo del tema de Leal, lo que puedo decir son cosas que realmente me sorprenden muchísimo. Me sorprende muchísimo que la prensa esté hablando en este momento, que el gobierno está centrando de vuelta la atención para donde ellos quieren. Y estamos todos hablando de que si Gustavo fue a visitar o no fue a visitar, que por qué lo fue a visitar, qué hacía Gustavo Leal ahí. A ver, hay que entender que el padre de Astesiano, pudiendo haber sido citado para declarar, para tomar testimonio, a mí me llama muchísimo la atención y no entiendo por qué al resto de la gente no. Lo rápido que se llevó a cabo el proceso de Astesiano, ¿no? Siendo que hay procesos a veces un poco no, muchísimo más fáciles o digamos con menos carpetas y archivos e investigaciones en los cuales lleva años. Y lo de Astesiano ni siquiera empezó a terminar de salir, mirá lo que te estoy diciendo. Y ya dijeron, bueno, está 4 años, vamos a dejarla por acá, cortemos el caso. ¿Por qué? ¿Por qué se cortó tan rápido con el caso cuando sigue saliendo cosas? Y bueno, opinión de este humilde servidor, para mí es porque hay muchas cabezas que están involucradas dentro del gobierno, que están implicadas, y ya se está diciendo a todas voces, pero están diciendo hasta los mismos implicados, ¿no? El hermano de Astesiano, el padre Astesiano, la familia Astesiano, está diciendo de que acá están todos los jerarcas involucrados, muchos jerarcas involucrados en este tema de la corrupción que pasaba en Torre Ejecutiva, donde lo primero que se hizo fue pedir la lista de quién entra y quién sale, una lista que nunca existió, que no había registros de quién entró y salió de la Torre Ejecutiva en el tiempo que Astesiano estaba haciendo las negociaciones turbias. O sea, ustedes entienden eso, ¿no? Van a cualquier lugar, van a no sé, entran de visita a un museo y a veces tienen que poner registrarte en un hospital. Gente, te registras en un hospital para ir a ver a un paciente, no te vas a registrar en Torre Ejecutiva para ver al presidente. Es turbio que el presidente no haya mostrado su teléfono, siendo que lo salpicaba directamente a él, tendría que haber sido uno de los principales. Pero más turbio todavía que la fiscal no haya pedido el teléfono, siendo que el presidente supuestamente lo puso a disposición. Muy turbio que la fiscal terminara este caso tan rápido, muy turbio de que Leal entrara por una... ¿cómo fue que como testigo? Entró como testigo y salió como indagado. ¿Por qué no estaba indagado de repente el padre Astesiano antes? ¿Por qué no estaba indagado el hermano? ¿Por qué no está indagado Álvaro Delgado, que se lo nombró? ¿Por qué no se le dio una extensión más a este caso de Astesiano? ¿Y por qué la fiscal Fossati es el apellido? ¿Por qué la fiscal Fossati no comunicó públicamente que también tiene aparentemente familiares trabajando directamente en este gobierno? Por eso mismo se le pidió la renovación por parte del juez de la Nación. Pidió remover a la fiscal, que en su momento también había pedido ayuda para este caso, había pedido un caso bastante complejo. Estamos tratando directamente al presidente y a la cúpula más importante de quienes hoy los gobiernan en el Uruguay, y ameritaba de que por lo menos 2 o 3 fiscales estuvieran trabajando en conjunto en este caso. Y una cuestión que también fue rechazada, todo demasiado muy turbio como para estar centrando la atención en un ciudadano libre que fue a visitar a otro ciudadano libre para interiorizarse de lo que estaba pasando. Ya que la justicia no se interioriza, nosotros me parece que tendríamos, amén de que también, siguiendo la línea de mi postura personal, no me pareció adecuado que, siendo Gustavo Leal la cara más visible de lo que en materia de seguridad se trata por parte del Frente Amplio, que sin consultar a la fuerza política se mandara a semejante hazaña, dejando un poco en offside al Frente Amplio. Pero eso es mi opinión personal. Entiendo que también está en toda su libertad de hacerlo, y entiendo que nuestra atención tendría que estar focalizada en todos los hechos que antes mencioné, antes de que si Gustavo fue o no. Déjame meterte una chiquita ahí, porque según informa Montevideo Portal ayer, el jueves o el viernes, yo me pierdo con eso. Bueno, Montevideo Portal informa que hay audios que presenta Gustavo Leal en los que involucra a jerarcas del gobierno con coimas y corrupción. Eso yo sinceramente creo que es gravísimo,
de confirmarse, esto hay que hablarlo todo Sí, condicional, por supuesto. de confirmarse. Mira, yo sinceramente Pero te es digo grave, que ya la miro a futuro, como en el programa anterior también estuve diciendo algunas opiniones personales con respecto a lo de la reñada y demás. Yo creo que cada vez me estoy atreviendo más a tirar lo que parece ya obvio, porque todo apunta hacia ahí y no hay nada que demuestre que el rumbo es para otro lado. O sea, todo apunta de que este gobierno tiene la mayor red de corrupción jamás vista en la historia de nuestro país, que involucra directamente a un presidente que no llegó ahí precisamente por ser un tonto que no sabe quién tiene al lado. Llegó precisamente por hacer bien estratégicamente los acuerdos que hizo para poder estar donde está, acuerdos con la gente de la prensa, acuerdos con los multimillonarios más millonarios, con las empresas que después terminó ayudando como Montepaz, etcétera, y poniendo gente con contactos como Astesiano, como Álvaro Delgado y como tantos otros más justamente en donde están. Entonces yo, para mí, sinceramente, lo digo a todas luces, esto es un gobierno corrupto, porque todo aquello que corrupto y mafioso, o sea, las persecuciones sindicales están más que a la luz, las persecuciones, y perdonen compañero que me extiendan esta, pero las persecuciones a senadores, a diputados, a periodistas, a gente independiente como nosotros, o sea, porque ya viste que hasta se mandó a investigar a estudiantes que simplemente lo que estaban haciendo era un revuelo estudiantil dentro de su lugar de estudio por las carencias que tiene este sistema en base a lo que es el presupuesto educativo. Entonces, si ya da para investigar a cualquier ciudadano que esté en contra del gobierno, si ya da para a todas luces ayudar económicamente a los más ricos y joder a los más pobres, si a todas luces da para utilizar la fuerza policial para cualquier capricho a su antojo personal, menos para lo que se tiene que utilizar, porque los récords de homicidio y los peores récords de seguridad están por las nubes, pero sin embargo ellos las utilizan bien como para sus intereses personales. Esto es un gobierno corrupto, y todas las cosas que sirven para aclarar lo que está pasando, la ocultan. Ocultan el celular del presidente, ocultan quién entró a la torre ejecutiva. Entonces, la verdad ¿Me que... permitís acotar dos frases Sí. más que dijo Raúl Astesiano y un poco abarca eso el tema? Una es que su hermano era un soldado universal y es que él cumplía órdenes. Lo aclaró varias veces en la expresión que tuvo. Y la otra es que hizo referencia a Heber, hizo referencia al mandato que dejó Larrañaga cuando decía que estaban a no aflojar, y ahora él centralizó la frase como que ahora parecería al gobierno no se toca. Yo creo que esto tiene un olor a podrido terrible. Decía Shakespeare en Hamlet, ¿algo huele a podrido en Dinamarca? Bueno, algo huele a podrido en el cuarto piso de la torre ejecutiva. Recién lo dije arriba, la orden que dio Larrañaga de a no aflojar, yo creo que ahora la orden que hay es al gobierno no se toca. Voy a sacar un poquito de contexto. Nos estamos riendo porque detrás de cámara estuvimos hablando de que este tema que yo voy a tocar ahora no tiene nada que ver con el caso Astesiano. Vamos a dejarlo un poquito de lado. Lo vamos a dejar descansar un poco. Lo vamos a dejar descansar de lado, pero tiene que ver con una de las preguntas que viene para el próximo programa, con nuestro invitado, que ya le avisamos, vamos a tener al diputado Gustavo Olmos acá con nosotros el próximo lunes a las 18 horas. No te lo pierdas, a través de Red Uy, de la página del Gordo Gonzalo Zuela y del Loco Pepe Oficial. Así estoy en Facebook, Loco Pepe Oficial. Buscame y no te pierdas el próximo programa. Perdóneme, lo tengo que interrumpir. Esto es un chivo, oiga. Esto es un chivo. Esto es un chivo en el medio. Pero paga el programa, digo. Paga sobre la mesa. Paga sobre la mesa. No hay problema. Y bueno, en el próximo programa vamos a tocar un poco también de lo que es política internacional, y yo quiero tocar un tema que me parece que es apropiado que lo hable, más siendo comunista, ¿no? Tiene que ver con el tema de la postura del Frente Amplio con respecto a determinados países, ¿no? Como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Esta opinión que yo voy a dar, obviamente que nace desde el poco conocimiento que uno tiene en lo que lleva en este mundo de la política, y nace también extraoficial, ¿no? Todos saben, y quien no sabe el aviso, yo pertenezco al Partido Comunista, que tiene su postura, que es una postura internacional, ¿no? El Partido Comunista es un partido internacional que obviamente maneja una misma línea, esté en Uruguay, en Argentina, en
en donde esté. Se intenta, más allá de que cada partido tiene su forma distinta de actuar, seguir los mismos lineamientos. Ahora, a mí me parece que hay dos cuestiones con estos países. Primero, la centralidad que se le da en cuestiones de importancia. Por parte de la gente de derecha, parece que les importa mucho estos países, por lo menos para señalarlos cada vez que hay un problema con alguno de nosotros, ¿no? ¿Por qué no te vas a Cuba? ¿Por qué no te vas a Venezuela? ¿Por qué no te vas vos a Estados Unidos, ya que amás el capitalismo? Esa sería una respuesta lógica, ¿no? Pero ahora, hay que entender dos cosas. Primero, lo que es el posicionamiento político y después lo que es el posicionamiento de acuerdos, ¿no? Económicos. Nosotros podemos no estar de acuerdo con quienes dirigen un país a su forma. De hecho, Uruguay en varias oportunidades se ha pronunciado en contra de formas de gobiernos que no respetan muchísimo o mucho lo que es referido a democracia. Pero una cosa tiene que ver con lo que son acuerdos económicos y otra cosa es la visión política que se pueda tener sobre un país. Ahora, democracia plena. Y yo diría que democracia plena no tenemos casi en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero hay formas distintas de democracia. Pero por encima de las formas distintas de democracia me gustaría destacar primero eso, de que se hace mucho hincapié en lo que es la política cubana, precisamente por la afinidad que tiene Cuba con la fuerza política de izquierda, ¿verdad? Dentro del Uruguay y dentro de toda América Latina. Pero se obvia un montón de cosas, se obvian los resultados generales, como por ejemplo la educación que tiene Cuba, la salud que tiene Cuba. Hay que entender que el PBI de Cuba es 4 veces más chico que el de Uruguay, y Uruguay es uno de los más chicos de América Latina. Entonces, si acá tenemos unas carencias tremendas en el sistema de salud, que hasta para el año pasado estaban faltando hasta paracetamol en los hospitales, donde tuvimos que traer mismo a médicos cubanos para operar de los ojos y ahora ya te cuesta un ojo de la cara operarte. Donde el sistema educativo también deja muchísimo que desear. Ya veníamos con problemas que habíamos remontado en el gobierno frente amplista, que también estábamos aspirando a muchísimo más, eso es cierto, pero hubieron grandes reformas educativas en los gobiernos frente amplistas, el plan Ceibal y las inversiones en infraestructura y en demás. Pero sin embargo estamos lejos de lo que dicen las estadísticas con respecto al sistema educativo cubano, que es uno de los mejores de toda América Latina. Entonces, si nuestro país, y va referido también a estas personas que critican mucho de estos gobiernos, en nuestro país, con el 4 veces más presupuesto, con la apertura al mundo que tiene el Uruguay, que comercializa con más de 150 países, que no tiene un bloqueo como lo tiene Cuba, que sí existe por parte de Estados Unidos, no logra tener el sistema educativo, no logra tener el sistema de salud, no logra tener las garantías que tiene Cuba, donde ningún niño anda en la calle sin comer, donde no existe la desnutrición infantil, y nosotros tenemos más de 200 casos solamente en la capital, no lo digo yo, lo dice la Cátedra de Nutrición del Uruguay, de niños que están pasando hambre en un país donde se produce 9 millones de cabezas de ganado, que tiene 3 cabezas de ganado por persona, y no podemos comer un pedacito así chiquito de carne. Entonces, antes de mirar para afuera, me gustaría que nosotros miremos qué también estamos haciendo nosotros las cosas. Y después, en base a lo que... Yo creo en la libertad de los pueblos. Creo de que si hubo hace 60 años una revolución que puso a este gobierno en el poder, creo que todas las condiciones pueden estar dadas si realmente las cosas son como lo plantean, para que, es más, habiendo tantos países y tantos cubanos hoy fuera, a mí me da sinceramente la impresión, y está bueno que lo diga también porque ustedes no manejan TikTok, pero yo en TikTok tengo unos cuantos cubanos que andan haciendo videos. Nosotros somos gente mayor, pero como él es un niño, maneja esa. Ahí va. Es el perfil joven. El perfil joven. En TikTok hay unos cuantos cubanos que están haciendo videos que, en realidad yo no sé si se fueron de su país porque no tenían libertad de expresión y vinieron a un país democrático a expresar lo que es la dictadura cubana,
o lo usan de trampolín para ir a Estados Unidos, donde realmente es lo que ellos pretenden, ¿no? Parece que acá es muy fácil conseguir pasaportes, por eso mismo que vienen para acá y después se van para Estados Unidos. Porque No. Te sale 50 lucas, dijo Astesiano. Bueno, habíamos dicho que no íbamos a hablar de Astesiano. es verdad. Pero vos sabés que a mí me sorprende mucho que dado la comunicación que existe ahora, porque antes cuando la revolución de Cuba, por ejemplo, se mandaban cartitas, era todo con radio que se interceptaban, la comunicación era muy difícil. Ahora tranquilamente con todos los miles y miles, cientos de miles de cubanos que hay en el extranjero, viviendo en Miami y demás, en Uruguay nomás hay unos cuantos, se podrían juntar para armar una contrarrevolución. Seguramente van a tener el apoyo de Estados Unidos y de muchos otros países. ¿Por qué no hay una contrarrevolución? ¿Por qué no se arma de nuevo una revolución si hay tantos cubanos que están pasando mal y hay tantos? ¿No será que hay más que defienden la revolución que los que están en contra? Y los que están en contra, ¿no será que lo que están en contra es del nivel de vida que tienen, que obviamente es distinto al que tenemos acá en el Uruguay? Obviamente tenés muchísimas más carencias en materia económica y en materia de acceder a un teléfono celular, ¿no? No en materia de acceder a arreglarte la boca o arreglarte los ojos o ponerte una prótesis o comprarte un medicamento. En eso no tienen carencia. Tienen carencia en comprarte un teléfono celular, en comer carne que ellos no tienen, en un nivel de vida que obviamente nosotros estamos muy por encima. Pero ¿por qué cuando se vienen acá se encanta de este nivel de vida y no se lucha para cambiar lo que ya está allá? A mí me parece que el tema de Cuba y el tema de Venezuela y el tema de Nicaragua, tendría que también la gente entender cuáles son los acuerdos económicos que nosotros tenemos y qué nos influye y qué nos importa. Porque si vamos a hablar de todos los países que vivan en este tipo de gobierno, bueno, China es uno de los peores de todos ellos, y que no existe el uruguayo que no quiera tener un acuerdo. Bueno, hasta el mismo presidente está deseando tener un acuerdo con China. Entonces, la vara que juzga una y la otra, bueno. Ahora, con lo que respecta a mi opinión personal, creo que hay muchísimas cosas que se están haciendo mal, principalmente en Venezuela. Y lo bueno de todo esto, Gonzalo, y con esto cierro, Andrea, también le doy paso a la opinión de ustedes, es de que uno tenga la posibilidad, mediante la información, se lo vaya permitiendo, de ir cambiando de opinión. Y creo de que nosotros también tendríamos que informar de las cosas que nos vamos enterando. Porque obviamente que el proceso de Venezuela arranca con Hugo Chávez, que no era nada que ver a lo que es este hombre, ¿no? Y la información, por lo menos que yo tenía del proceso de revolución bolivariano, era muy distinta a la que tengo hoy. En la que te puedo decir de que realmente hay muchas falencias de parte de quienes lideran hoy Venezuela. Hay muchas falencias y muchas cosas que no me gustan del gobierno cubano, amén de todo lo bueno que acabo de decir. Creo que es hora de abrir un paso, de dar un paso hacia lo que es una democracia más parecida a la nuestra. Y bueno, amén de eso, también creo de que el tema de que se habla Cuba, Venezuela y Nicaragua en nuestro país es un tema que deberíamos interiorizarnos más. ¿Qué nos importa a nosotros de esos países? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos modificar de lo que nosotros pensamos? Porque es importante que sepamos que si nosotros seguimos pensando igual que hace 20 años en cualquier materia, en cualquier rumbo, es porque realmente no hemos evolucionado. Porque una persona no puede tener la misma postura durante una cosa cuando se va ampliando la información que va adquiriendo. Pero me parece un tema muy interesante que lo tratemos, precisamente porque hoy por hoy hay una guerra entre lo que es la derecha y lo que es la izquierda, que ya trasciende al Uruguay, ya pasa a ser internacional, y más con toda la cantidad de actores internacionales que tenemos dentro de nuestras propias redes sociales acá en Uruguay, hablando de política uruguaya, gente de otros países, a los cuales ya he mencionado. Me parece que es importante que nosotros también opinemos de los países de ellos, ya que ellos opinan de los nuestros. Bueno, con respecto a lo que decía, me parece que es un tema muy delicado, que tiene muchas aristas, que es muy difícil describirla como que en pocas palabras por todo lo que condiciona la situación de cada país, y que a su vez cada país tiene sus propias vivencias y su propia evolución, sea revolucionaria o no. Lo que sí, nosotros desde Red UI casi todos los días o día por medio estamos compartiendo alguna noticia, no solo obviamente de estos países, sino de a nivel de lo que es América Latina y de algunas situaciones que también se dan a veces en otros lugares del mundo. Y
se visualiza mucho, y es lo que más tristeza da, es el tema de que estos conflictos llevan a una violencia bastante fuerte, donde a veces formas de pensar bastante duras o estructuradas, o a veces también obligadas por las condiciones de vida que tienen, que no hay más que ir hacia adelante y arremeter con lo que tiene, genera tantas pérdidas de vida de gente inocente. Y a raíz de eso también las opiniones, ¿no?, de la intervención de otros países o no. Cada país debe tener su autonomía, pero creo que está muy bueno ser colaborativos en esto, en cuanto a brindar desde donde se pueda las posibilidades de generar los ámbitos de negociación que se puedan permitir sin invadir obviamente la autonomía, como decía, de cada país, para que se arme un contexto democrático, pero también solidario con la gente que está viviendo, porque acá normalmente no es que hayan buenos y malos, sino que hay dos ideas diferentes que se confrontan, y las formas de llegar a esos resultados que se buscan no siempre son las más democráticas o las mejores interpretadas. Y con respecto a lo que tú decías del tema de las economías, que en nuestra sociedad y en general el mundo está en un ambiente muy capitalista, por lo que la forma más fácil de reprimir a esas sociedades es haciendo castigos económicos de alguna manera, algunos cortando directamente los vínculos donde puedan generar los insumos necesarios para que cada sociedad pueda desarrollarse, y otros mediante estos acuerdos sí o acuerdos no, donde elegimos qué tipo de democracias o de dictaduras apoyamos o no según el bolsillo y la conveniencia nuestra. Exacto. En el caso puntual que nombrabas de China, con todo lo que conlleva, que tienen su propia realidad, y también ese proceso fue su propia evolución de luchas que se irá mutando a lo largo de los años y depende de cómo vayan fluctuando las necesidades y lo que soporte el pueblo. Estamos generando que consagramos a algunas economías por ser exitosas como optativas y que hay que apoyar, y a aquellos que capaz que tienen los mismos tipos de conflictos pero son carentes de cosas que necesitamos, por ahí se nos es más fácil criticar la forma en que el pueblo vive. Entonces eso me parece que hay que generarlo, y estoy muy de acuerdo a veces con políticas internacionales que están tratando de generar los vínculos entre los países, sobre todo. Sí, como ahora el presidente que abrió de vuelta el cónsul de Venezuela. ¿No sabían eso? El ex intendente el ex intendente, bueno, lo que pasa es que había que colocar uno a un lado, no sabía, dijeron, bueno, abrimos en Venezuela que teníamos cerrado, y va por ahí un poco me parece la cosa, pero Andrea lo redondeó clarito lo que yo quería explicar, que me extendí un poco más, pero básicamente era eso, ¿no? Una cosa son los acuerdos económicos, que los quisimos tener con China, en su momento dijimos, no, con Venezuela no, porque es una dictadura, bueno, era incongruente. Tu ideología política no tiene por qué salir a flote a la hora de que vos gobernás. Cuando vos gobernás para todos, y entonces tu visión ya tiene que dejar de ser partidaria, ideológica, y tenés que pensar en acuerdos para el país, que no importa de dónde venga, porque si nos ponemos a buscar tener acuerdos solamente con los más pulcros que existen, vamos a tener que tratar entre nosotros, porque no queda país en el mundo que no tenga quilombo. ¿Me toca a mí? Sí, señor. Lindo tema que tiró Rocco. Tema que Gonzalito no quería que tocara, pero... No, Gonzalo lo que hace es avisa de las cosas las consecuencias que uno puede tener con... A ver, aquello de que a cada acción corresponde una reacción. Es un principio de la física, sí. Por ende, aplica también en la política. Esto hay que verlo por lo menos en tres aspectos. El primero es eso que vos hablabas de las acusaciones que desde la derecha, y estamos hablando internamente en el Uruguay, se hace a la izquierda. Si tanto te gusta la izquierda, andate a vivir a Cuba. Esa frase creo que la hemos escuchado 1000 veces. ¿Tá? Ese es un aspecto. El otro aspecto es, para nosotros los izquierdistas, cómo vemos la cuestión internacional. Estos tres países que vos nombraste son tres países que vienen de un proceso revolucionario, de una manera o de otra, distintos los tres, ¿tá? Y que originalmente fueron izquierda, ¿tá? Ese es un segundo aspecto. Qué bueno que digas eso, ¿no? Originalmente. No, sí, claro. Ya de paso, entonces, para no spoilear, arranco con este segundo aspecto. Yo como izquierdista no respaldo bajo ningún punto de vista lo que hoy sigue llamándose oficialmente Revolución Sandinista en Nicaragua. La Revolución Sandinista del 79, yo nací en el 73, yo este año cumplo 50 años.
Y yo cuando era botija, tengo en mi memoria la canción de... El ¿cómo Sandino era? de Carlos, Viglietti. Carlos Mejía Godoy, ¿no? Ah. Sí, pero la canción aquella que... Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, que decía, hay Nicaragua, Nicaragüita. Creo que todo el mundo se acuerda de esa canción. Y si no, los gurises que no saben de qué estoy hablando, pongan ahí Nicaragua, Nicaragüita en YouTube y miren. O pongan el sombrero de O Sandino. pon- de o el Viglietti. bueno, el sombrero de Santino, pero digo, Te la subimos para que la escuchen. ahí está. Ahí va, Ahí bien. está. Bueno. Cantando todos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Este es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Viriángel. Entonces, el tema es, hay una cuestión que viene de acá, con la revolución sandinista y con la gente de mi generación y los anteriores ni hablar. Los más veteranos, los que tienen arriba de 60, la van a haber vivido mucho más, la palparon mucho más. Ahora, aquella revolución sandinista no tiene nada que ver con esto. El Ortega de hoy no es el Ortega de aquella oportunidad. Yo no lo respaldo bajo ningún punto de vista. Eso no es izquierda. Y el proceso nicaragüense hoy tiene gente presa, tiene gente expulsada del país Y el bolivariano y también. tiene unos cuantos muertos. El bolivariano. Yo lo separo. Para mí son tres situaciones totalmente distintas. Pero vos pensás que esta revolución bolivariana de que No, no, lleva no, adelante la es original, la misma que no, es la misma de Chávez, tampoco. ¿no? El problema con Venezuela es, yo creo que no es tan grave, aunque sí lo veo grave, con respecto a lo que es Nicaragua. Grave en materia de derechos. Claro, la Ah. pérdida de derechos, o sea, la violación de derechos humanos, eso, A mí me parece que. porque la violación de derechos humanos no es de derechos de izquierda. No, Es son violación de derechos humanos. Entonces, 2 más 2 da 4. Entonces, yo entiendo que el proceso venezolano tiene cuestiones, aristas que son de totalitarismo. Que si quieren pagarle la derecha a los de derecha, es un totalitarismo de izquierda. Ok, si quieren pónganle el nombre. Yo entiendo que no. Los totalitarismos son totalitarismos. Yo creo que esa persona se deja, y por eso lo puedo decir con total tranquilidad, que no apoyo lo que es Venezuela hoy, no apoyo lo que es Nicaragua. Tampoco me gusta que no haya una elección democrática libre y transparente como las hay acá en Cuba. Y lo digo porque precisamente estos gobiernos, ya a mí no es que digo le estoy dando palo a un gobierno de izquierda, al contrario, me parece que estas personas están muy alejadas de lo que realmente es la izquierda. Y precisamente en el caso mío, que soy comunista, creo que el comunismo ha tenido grandes malos intérpretes de lo que es el comunismo. Muchos, pero muchísimos grandes malos intérpretes de lo que es el comunismo, que han terminado en ser simplemente dictadores y nada más que eso. El comunismo en sí tiene mucho más que ver con la gente que con una persona sola, y esta gente que gobierna autoritariamente no lo entiende. Déjame meter una más con respecto a Venezuela. El tercer aspecto es cómo el capital es la cosa más cobarde y más infame del mundo, además de inmoral. ¿Usted se acuerda de lo que decía el anterior presidente de Estados Unidos? El patito Trump. Los cubanos le dicen Trump. Para mí es Trump, pero Trump... Trump de Trump. Ahí va. Sobre Venezuela, sobre Maduro y patatá. Bueno, bastó una guerra en Ucrania para que el siguiente presidente de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el patito Trump, ideológicamente podemos decir, pero no deja de ser norteamericano, ahora es amigo de Venezuela. Porque pasó a comprarle petróleo. Usted no Y los mismos presidentes de Venezuela, a ver, Venezuela. Gonzalo, por eso te digo, el doble discurso nace también de Maduro. Que los yanquis, que no sé acá, que no sé cuánto, apenas los yanquis le hicieron la apertura de puerta para venderle petróleo, y ellos se olvidaron de todo lo malo que había hecho. Sí. Entonces, una revolución que tiene un doble discurso, yo nunca vi a Fidel hablar a favor de Estados Unidos. Siempre mantuvo su línea, equivocado no, siempre mantuvo su línea, y yo estoy a favor de ese tipo de clase político. Una persona que más, o sea, te lo digo hasta de la calle. Si la calle hubiera mantenido esa línea de que yo estoy anti-Venezuela, bárbaro, ya con su doble discurso, yo anti-Venezuela y después ya mandaba una embajada. Esas son las cosas que yo no
Por eso agregaba yo eso de que es cuando no tienen intereses en los países que se pueden jugar de una manera, pero cuando tienen insumos o recursos que sí nos interesa como país o el país que sea tener, ahí como que se amolda un poquito más el tema ideológico y se deja un segundo plano, y por eso hablaba de que todavía el capitalismo es la herramienta más fuerte y que gobierna incluso hasta las ideologías. Es jodido el capitalismo, pero es lo que es donde vivimos, ¿no? ¿Tenés algún otro temita para tirar sobre la mesa, Andrea? No, creo que solamente generar la invitación a todos a que puedan tener sus propios comentarios. Queremos saber su opinión, nos alimentamos de las opiniones de cada uno y aprendemos también entre nosotros y de ustedes, por lo que los invitamos a seguir las páginas habituales que les van a aparecer en el pie de pantalla y bueno, que nos sigan acompañando en esto. Gonzalito, ¿algo más que tengas para decir? No, simplemente invitarlos para el lunes que viene a las 6 de la tarde, que vamos a tener, como bien spoileo acá, el loco Pepe que vende los chivos de una manera maravillosa. Yo no sé quién va a pagar, porque si paga sobre la mesa, yo todavía no sé. Que nos va a acompañar el diputado Tato Olmos, Nos va a acompañar el diputado en una nueva entrevista sobre la mesa, así que ha sido para mí un gusto estar por acá con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por seguirnos. No se olviden, por favor, de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de acompañar este proyecto. Importantísimo es que no importa si a través de la página de Gonzalo, si la mía o si la de Red Uy, si lo viste en YouTube, porque hay muchísimos lugares donde sale este programa. También sale en Salinas, en Radio 8... Radio Frecuencia 808. 808, un saludo grande a la gente de Salinas, que me queda cerquita, dentro de poco los voy a ir a visitar. No importa de dónde vos lo veas el programa o lo escuches, compartilo, siempre compartilo en tus grupos de WhatsApp, con tus compañeros, porque es importante contrastar lo que son los grandes medios hegemónicos, que siempre tienen una visión un poco sesgada y focalizada hacia lo que es este gobierno y la derecha. Entonces, bueno, acá tenés una alternativa, la pedías, la tenés, compartila. Nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias, compañero, gracias a ustedes. Salute. Chao, chao.